España llora, y Algeciras especialmente, el cruel y vil asesinato a manos de un terrorista yihadista, porque lo ocurrido en Algeciras en la noche del miércoles hay que calificarlo sin ambajes de lo que es, de atentado terrorista, la muerte, el asesinato del sacristán de la iglesia de La Palma. Un asesinato que por lo demás ha sido aprovechado por la izquierda y por la extrema izquierda más mugrosa, más propagandista y más dañina para seguir haciendo política. Dicen que es la derecha, la ultraderecha, los reaccionarios, los que ahora estamos haciendo política, estamos pues aprovechando lo que califican de, ¿cómo dijo el figura el otro día? El ataque. Cuando matan a una mujer, hecho execrable y condenable, son asesinatos de la vil violencia de género, dicen ellos, violencia machista, pero esto era un ataque. Como ya le lleva cayendo 48 horas al figura, la del pulpo, no voy a abundar en lo que fue un tuit completamente nauseabundo. El vil asesinato. A Feijóo le está cayendo en las últimas horas también la del pulpo, por decir el Padre Nuestro. Es decir, lo que es algo tan obvio que sonrojaría no ya el discrepar de ello, el criticarlo todavía más. Los católicos, los cristianos, mejor dicho, hace siglos que no matamos por cuestión de nuestra religión. Los árabes y los musulmanes, que no es lo mismo, cualquier devoto del Islam, sí que lo hacen. Que no lo hacen todos. Hombre, evidentemente, dentro de unos minutos nos va a dar una masterclass, una lección magistral, Carlos Paz, que no será sospechoso de anti-islamista, no, es el tío que más sabe en España de esta y de otras cuestiones. Nos va a explicar lo que es el yihadismo, nos va a explicar muchas más cosas. Que el 80 o el 85% de las personas que profesan la mayor religión monoteísta del mundo no son criminales, ni son asesinos, ni matan en nombre de su religión, es evidente. Que todos los que lo hacen, que tienen una interpretación distinta del Islam y más radical, pues lo hacen en el nombre de Alá, como este tipo, este asesino, este canalla que clavó la katana con saña en el cuerpo del pobre sacristán. Si lo hacen, es evidente. ¿Dónde está el problema? No está el problema. ¿Qué es lo que lleva a esta izquierda mugrosa, decimonónica, casposa y que está ya en franca decadencia a seguir tratando de hacer bandera electoral y buscando votos, azuzando a la opinión contra algo que es evidente? Carlos Paz nos va a contar dentro de unos minutos también dónde está la auténtica clave, y vuelvo a citarle porque precisamente él no será sospechoso de fanático ni contrario a... Es más, es un grandísimo conocedor del mundo árabe. Pero ¿dónde está el problema? En el control de la inmigración, y hasta que no entendamos eso no habremos entendido nada. Hasta sectores otrora conspicuos de la izquierda están empezando a entender bien lo que es el concepto nación, el concepto de frontera, a entender que el multiculturalismo está ya caduco, está superado, y hasta que no controlemos la inmigración de una forma cabal, ordenada y sin cortoplacismo electoral, no habremos entendido nada y no resolveremos un problema que, lejos de amainar, arrecia. Citará Carlos Paz, y os invito también, no ya a Houellebecq, autores bueno, Houellebecq acaba de publicar no hace ni un año, ¿no? Pero autores que describen la realidad, zonas de Francia, Marsella y otras muchas, que tienen ya auténticos barrios y territorios que son guetos, zonas no-go, que se llama. El multiculturalismo ha fracasado, y esta es la realidad. En Cataluña hay zonas que ya están tomados, municipios muy grandes, de decenas de miles de habitantes, que están tomados por la inmigración islámica, por la inmigración marroquí, donde no entra ya ni la policía. ¿Qué más queremos para darnos cuenta de que esto es una amenaza real? Esto va a seguir ocurriendo después de las horas fúnebres, de los minutos de silencio, de las velas y de, perdonadme, pero es que si no lo digo reviento, de otras tonterías buenistas similares. Dentro de una semana, Dios no lo quiera, o dentro de un mes, o dentro de 2, o dentro de 6, esto volverá a ocurrir. Volveremos a ver la misma película y el mismo rollo de siempre, la misma condena y la misma polémica. Y será como el Día de la Marmota, porque los únicos que seguirán llorando, en este caso son los hijos y los nietos de este pobre sacristán asesinado por el mero hecho de ser cristiano, de ser católico y de, pues entregar su vida al servicio de los demás. Que aprendan los políticos, que no aprenderán. Arrancamos ya esta retaguardia del viernes, última retaguardia de la semana, viernes 27 de enero de 2023. Fran Blanco Argibay, ¿cómo estás, hermano? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Aquí, a las órdenes. Oye, yo a las tuyas siempre. Si aquí en Madrid el Grajo vuela abajo, ahí en la sierra, en pleno corazón de la sierra, no vamos a desvelar dónde te encuentras tú, tenéis que tener pelada, sálvase a la parte de frío.
Bueno, el que toca en el mes ya finalizando enero, febrero, pues es lo que toca aquí en Madrid. La verdad es que yo echaría de menos alguna nevadita. No, Sí. no como Filomena, pero bueno, un poco de blanco siempre viene bien. Un poquito de blanco. Oye, pero yo es que tengo un lío ya de 3 pares de narices, ya no sé quiénes somos de los nuestros, pero no se estaba calentando el planeta. Joder, macho, yo es que Bueno, me lío. yo creo que no es el día igual para... Hay cosas más interesantes, pero yo el otro día, ya que lo has sacado todo el tema, estaba viendo las declaraciones que hizo hace, pues ya, hace 20 años. ¿Te acuerdas de Al Gore, el que fuera vicepresidente de Estados Unidos, Mm. que se ¿Y hizo qué? famoso por aquel documental de La verdad inconveniente o algo así se llamaba, Sí, que sí. recibió un Oscar, recibió Mm, un Nobel también? sí. Bueno, Nobel, como todo el mundo sabe, hasta Adolfo Hitler estuvo nominado para recibir un premio Nobel. O sea, Ya te fíjate digo. tú lo acreditado que está. Bueno, pues de todo aquello que dijo aquel documental, que se vendieron miles de vídeos, de DVDs a todos los colegios prácticamente del mundo, España compró a razón de, creo que costaba 19 euros cada DVD, donde, bueno, pues había un alarmismo de la capa de ozono, de todo aquello que iba a ocurrir y que luego, pues gracias a Dios, no ha ocurrido. Pues hubo jueces, incluso en el Reino Unido, que prohibieron que se siguiera emitiendo ese documental por alarmista. Totalmente. Bueno, se establecieron las 9 falacias que se decían en aquel documental, y que luego quedó en nada. Bueno, quedó en nada en que Al Gore es hoy uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Quedó en eso. Totalmente. Me encanta Pero hablar bueno, con Fran porque es como yo, pero más. O sea, tiene un puñetero ordenador en la cabeza. Yo os juro que estas cosas no están preparadas nunca, van fluyendo y fíjate la cantidad de datos que atesora Fran, ¿no? Debe de ser porque ya llevamos más de 30 años en esto. Oye, te voy a poner una declaración de 1 minuto y medio aproximadamente de las últimas horas de Alberto Núñez Feijóo, después de ese horrible crimen yihadista en Algeciras que le ha costado la vida pues a este pobre sacristán bueno, tenía hijos, tenía nietos, era una persona muy querida en el pueblo y bueno, que ahora pues desde algunos poderes públicos o formaciones políticas, la izquierda mediática y política habitual pues se trata de edulcorar. Fijaos, ¡wow! La barbaridad que dijo ayer Alberto Núñez Feijóo, que ya están focalizando contra él todos los odios africanos. Escuchamos la reacción o la respuesta que daba el líder del Partido Popular cuando le preguntaban, bueno, pues por este horrible suceso, por este horrible asesinato, presidente Pedrito, asesinato y por el terrorismo yihadista. Alberto Núñez Feijóo. El que quiera montar una polémica es libre de hacerlo. Nuestro interés y mi interés es lo contrario. Es evidente que lo que ha ocurrido no tiene que ver con las religiones. No se puede criminalizar ninguna religión. Una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión. Y creo yo, dicho esto, que todos coincidiremos en que con carácter general no hay un problema de terrorismo católico en el mundo. Sin embargo, sí hay un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo, también en los países islámicos. Y esto no solamente es un problema de España. Nos acordamos muy bien de lo que ha ocurrido en los trenes de Atocha o lo que ha ocurrido en las Ramblas de Barcelona. O lo que ocurrió en París y en otras capitales europeas. Por tanto, esto no es un problema de España ni es un problema solo de Europa. Tampoco es un problema de los Estados Unidos, donde se derribaron las Torres Gemelas, ¿no? Por tanto, no podemos en ningún caso criminalizar ninguna religión, pero debemos de aceptar que tenemos un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo, no solo en países occidentales, sino también en países islámicos, y ante esto debemos de luchar todos juntos. Por lo tanto, el que quiera utilizarlo de forma torticera, allá él, pero he pedido respeto para los hechos y he pedido prudencia y no utilizar un caso de fanatismo para estigmatizar ninguna religión ni para criminalizar ninguna religión. Queda meridianamente claro, no hay que estigmatizar ninguna religión, pero es evidente que los católicos, porque había dicho ya horas antes que le habían montado un pollo de corral de 3 pares de narices, los católicos hace muchísimos siglos, los cristianos, vamos, hace muchísimos siglos que no matan por su religión y algunos musulmanes y árabes,
básicamente árabes. No hay que confundir, luego nos lo explica otra vez, por enésima vez Carlos Paz, el concepto musulmán con el concepto árabe. Algunos, no todos, pero algunos sí lo hacen. No todos los árabes ni todos los musulmanes son yihadistas, pero todos los yihadistas son de esa religión. ¿Dónde está el problema, Fran? Pues yo no veo el problema por ningún lado. Yo creo que el problema lo tiene la izquierda radical, que entienden las declaraciones como les viene en gana. Bueno, hace unos días vimos cómo a la pobre presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le llamaron asesina, bueno, le dijeron de todo y nadie, absolutamente nadie, ni desde la Fiscalía, no entienden que haya delito de odio. Si lo entienden, cuando te acuerdas aquel pobrecillo que se inventó que le habían violado, no sé qué, que se iba a reunir, que luego resultó que se había inventado la denuncia. Entonces sí que se deciden a actuar. Cuando le ocurre a alguien de la derecha o del centro hacer algunas declaraciones, ya lo retuercen todo. Lo que dijo ayer Feijóo es una verdad como un templo, nunca mejor dicho, porque actualmente en el mundo más de 400 millones de cristianos, sean católicos, sean coptos, sean ortodoxos, son perseguidos hasta tal punto que hay 5.000 asesinados por profesar la religión cristiana actualmente en todo el mundo. Hay países en donde la persecución es tremenda. En cristianofobia, efectivamente. En Nigeria mueren del orden de 3.000, 3.400 cristianos todos los años. En Somalia, en algunos lugares de Asia del Sur, en Corea del Norte, que es un país comunista. Pues esto es lo que ha dicho Feijóo. Y que yo sepa, musulmanes no son perseguidos por bandas de cristianos ultraconservadores. Claro. En fin, es que lo que ha dicho es una realidad como un templo. Es que yo no veo desde el Partido Socialista o desde Podemos que estén criticando estas declaraciones. Es que no lo entiendo. Vamos, entiendo su radicalismo. Ellos callan cuando hay persecuciones en Irán a homosexuales, a las mujeres, y sin embargo, cuando ocurre aquí en España, es que no dicen nada cuando es contra alguien de derechas. Es, bueno, pues tienen que alimentar el odio. Tienen que alimentar el odio y la propaganda. Oye, hablando de todo un poco, que de esto también sabes un montón, porque has hecho información de defensa muchos años. Es más, tienes el trasero pelado, mucho más que yo, de viajar en aquellos incomodísimos, ¿te acuerdas? Un Hércules de la Fuerza Aérea Española. Joder, macho, que hasta que llegabas a Srebrenica o a donde coño fuera, tenías 8 horas de vuelo, era como ir sentado tumbado en una bañera, macho. No sé si habrán mejorado algo las condiciones. La verdad es que nuestros soldados se ganan bien la soldada, nunca mejor dicho. A ver, tenemos un tipo que sigue siendo presidente del gobierno de España, que en mayo del pasado año 2022 sacaba pecholata, y como estábamos en vísperas de una cumbre de la OTAN que habían negociado Cospedal y Rajoy, pero este vendió como suya y la aprovechó propagandísticamente hasta el paroxismo, dijo que íbamos a enviar 40 tanques a Ucrania, 40 tanques Leopard, que le acababan de pasar la chuleta, y no dijo 400, pues porque ese día llevaba puestas las lentillas y veía bien. Si no hubiera dicho 400, si se hubiera quedado tan a gusto. Bueno, casi un año después, un año se va a cumplir dentro de unos días de esta maldita guerra, pues estamos ahí, tiene un lío el gobierno, uno más, con los chavales y las chavalas estas de Asamblea de Facultad de ¡no a la guerra! Esta cosa infantil de la ultraizquierda, y este rollo de, claro, eres gobierno, la facción socialista, digo, la menos desromanizada, de que tienes que cumplir con tus compromisos internacionales con la OTAN, pero a la vez hacer equilibrios. Es patético escuchar a la pobre Margarita en los últimos días, bueno, que sí, que vamos a enviar tanques porque tenemos que hacerlo, pero claro, pero que son solamente tanques, digamos que van a ir con carácter defensivo y tal. ¿De qué estamos hablando? Pues el lío es que tenemos 100 y pico tanques ahí en Zaragoza, Leopard, comprados en los 90, los alemanes, pero que no funcionan, están rotos. Están a ver si pueden volver a, como los mecanos, aquellos que nos regalaban Fran de pequeños, tú y yo que tenemos un par de años más de 50, están a ver si les vuelven a dar cuerda a los tanques, a ver si ponen alguno en marcha. Esto es como la guerra de Gila.
Esto es de lo que disponemos. Siempre decimos lo mismo y me van a llamar demagogo. Me da igual. Tú imagínate que un día a los de abajo les da por atacar en serio Ceuta y Melilla. Menudo lío. Sí, Eurico, por ordenar un poco cronológicamente los hechos, que es importante, hasta el mes de mayo del año pasado, España era uno de los países de la Unión Europea que menos ayuda estaba realizando a Ucrania. Estábamos, pues yo que sé, al nivel de Luxemburgo. Se enviaban raciones de combate, algo de munición, una ambulancia medicalizada y poco más. ¿Qué pasa? Que llega el mes de junio y ya se sabía aquí en España que íbamos a organizar la cumbre de la OTAN y entonces Sánchez necesitaba, pues eso, ponerse a la altura de los otros países. Fue cuando, pues cambió ya los chips, empezaron a enviar ya algo de munición a Ucrania, que nos había afeado nuestra conducta, por cierto. Fue cuando en España, en el mes de junio, pues llegó el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que había que reemplazarle, además. Y entonces, por aquel entonces, pues Sánchez ya se estaba buscando las castañas en algún cargo de la Unión Europea. Y, de hecho, en aquellos días estuvo peleando por ser el sucesor de Stoltenberg. Y fue cuando se tiró a la piscina y dijo que España disponía de 100 carros de combate Leopard y que en cualquier momento pues podíamos enviarlos. Sánchez sabía bien que eso era imposible porque Alemania en aquel entonces se negaba rotundamente al envío ya de armas ofensivas, porque un carro de combate es un arma netamente, claramente ofensiva. No es lo mismo enviar pues cascos, chalecos antibala, botas como enviábamos nosotros, raciones de combate, a enviar un carro de combate. Claro, Sánchez se tira a la piscina, dice que podía enviar estos carros de combate y ya sabían perfectamente, primero, que Alemania, porque es el productor, el fabricante de esta arma, que iba a decir que no, porque había dicho entonces que no. Y segundo, porque España sabía perfectamente que esos 50 carros de combate que están almacenados de cualquier manera en Zaragoza, en la sede de Casetas, estaban en un estado lamentable. Y lo sabían bien, porque Eurico, que esta noticia no se ha dicho mucho estos días, en el año 2016 una delegación del ejército checo estuvo ya visitando las instalaciones de la sede del regimiento de Casetas en Zaragoza, viendo el estado de los carros de combate, y era un estado lamentable. Son unos carros que España no compró siquiera, los alquiló ya de segunda mano por aquel entonces, en el año 95, a Alemania. Estaban totalmente despiezados y no servían absolutamente para nada. ¿Qué ocurre? Que ahora en Europa pues han cambiado las cosas y de mandar armas defensivas, pues ya ahora todo el mundo ha dicho que hay que enviar carros. Y nosotros, pues vamos a tener esos 50 carros de combate, como dicen en el ejército, se van a canibalizar. Es decir, de 50 carros, pues a lo mejor sacamos 5 o 6. La fábrica de Santa Bárbara, que está en Sevilla, que son los que fabrican la segunda generación de Leopard, el 2E, que es un carro muy bueno, que se fabrica en España porque tenemos muy buena industria de defensa, aunque no se quiera potenciar. Bueno, pues se hará lo que se pueda, gastaremos un pastizal, creo que del orden de 1 millón, 1,5 millones por cada carro de combate, y conseguiremos, pues de aquellos 50, pues sacar 5 o 6. Ahora, ¿en qué condiciones van a llegar para el combate? Pues que Dios les guarda, despille confesados a los pobres soldados ucranianos que tengan que utilizar esos carros de combate, porque en primer lugar son ya carros del año 95. Fíjate que un carro del año 95 hasta el 2023 que estamos ahora, la cantidad de tecnología y además cómo avanza la tecnología en la industria del armamento a marchas forzadas. En fin, pobres soldados ucranianos que tengan que utilizar no creo que más de 8 o 9 carros de combate que podamos sacar de aquellos que tenemos canibalizándolos en Zaragoza. En fin, bueno, pues esta es un poco la historia de nuestro presidente, que, por cierto, se niega a ir al Parlamento y explicar este envío de armas.
Está claro. Oye, para terminar, Fran, otro día, bueno, mi comentario muy rapidito, dos apuntes. Hoy hemos sabido que el rey emérito, no me gusta llamarle emérito, ya lo sabéis, desde aquellas gloriosas entrevistas que hacíamos con Diego Camacho, con el coronel de infantería Diego Camacho, el rey es rey hasta que se muera, ¿no? Entonces, don Juan Carlos ha tomado la decisión y lo ha comunicado de domiciliarse fiscalmente en Emiratos. Os doy mi opinión. Me parece de puñetera madre. Le van a poner de chupa de dominio en la izquierda, pero si Moncloa, el gobierno socialcomunista, luego dicen que se ha autoexiliado por tal y tal, no tiene ni una sola causa pendiente. La de una señora que sigue enredando, pero en fin, mejor no hacerle demasiada publicidad. Se ha domiciliado fiscalmente en Emiratos porque es que en este país no se le quiere. En España, el gobierno, no así el pueblo español, no le quiere. Le han echado de España prácticamente como un perro. ¿Qué coño quieren que haga? Que sí, que sigue rindiéndoles pleitesía, pues que haga lo que le dé la gana mientras se ajuste a la legalidad vigente, Fran. Me parece a mí. Pues, Sí, pobre hombre, pues que le sí, dejen en paz los últimos años que le quedan de vida. que le dejen en paz. A mí me entristece mucho que nuestro rey tenga que estar viviendo fuera de su país, un país que no es suyo, donde le hemos, bueno, aquí en España solemos tratar bastante mal a la gente que se ha preocupado por nosotros. En fin, en el debe y en el haber de nuestro rey, don Juan Carlos, hay muchísimo más haber para los españoles. Le debemos más de lo que ahora le estamos pagando. Está Que haga claro. lo que le dé la real gana y por mí, que viniera mañana mismo aquí a su país, a España, donde la mayoría de españoles le queremos, sabemos que ha cometido errores y quién no los ha cometido y que disfrute en fin, de los espero muchos años de vida que le quedan todavía y que no sea en un país ajeno, extranjero, que sea aquí en España donde le queremos. Ojalá. Una muy rápida, Fran. ¿Quieres echarte unas risas antes de que nos despidamos? Sí. 10 segundos de Felipe González acerca de la ley del sí es sí, de la ley de las crías estas del Ministerio de Igualdad, que gracias a la cual hay ya más de 200 violadores en la calle y agresores sexuales. Felipe González, Omar. Oigo el grito de las zonas protegidas diciendo, por favor no me proteja, que ardo más. Pues lo mismo le digo de la ley del sí es sí. Se descojona Lambán. No se han oído los 2 primeros segundos. Esto es como el chiste de tal, que no me proteja, que me quemo más, que ardo más. Esto es lo que han hecho estas chicas. Ahora le llamarán facha a Felipe González, Fran. Sí, como se sorprendió Yone Belarra cuando escuchó las declaraciones, nada más que de la abuelita Carmena, también criticando su ley. Eurico, un día a no más tardar, todos estos delincuentes que están ya en la calle, alguno de ellos va a reincidir, porque reinciden cerca del 90-95% de este tipo de delincuentes. Es que son así. Estos volverán a violar, volverán a hacer pederastia. Aquel día espero que llegue muy tarde, que la policía pueda actuar, pero va a ser un hecho, seguro, 100%, porque todos estos delincuentes vuelven a reincidir. Entonces, quiero ver qué dice esta ministra. A ver qué dice cuando Dios quiera que no llegara ese momento, pero va a llegar porque la vida son matemáticas y es estadística y esto es lo que dice Fran. Amén. Es que hay poco que añadir. A ver cuando llegue ese día que dice la niña de la curva. Fran, que te envío un abrazo. Cuídate mucho, hermano. Seguimos viéndonos y hablando en los próximos días. Cuídate, Eurico. Un abrazo a Un todos. abrazo fuerte, Fran. Continuamos en esta retaguardia del viernes 27 de enero de 2023. Saludamos a Sandra Cerrada, que es presidenta de AGE Madrid, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Sandra, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en función de cuando nos vea el respetable. Efectivamente, bueno, buenos días, como dice, buenas tardes y bueno, en general, muy bien, estamos muy bien, ya de viernes, cerrando la semana después de una semana muy intensa
y deseando de coger el fin de semana. Imagino que tú también. Pues sí, no vemos la hora, no vemos la luz al final del túnel, ni al final de nuestros esfuerzos. Oye, anoche, antes de preguntarte por otras cuestiones, compartimos, y compartí, gracias a vuestra gentileza, a vuestra hospitalidad, un coloquio muy interesante con el viceconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con Manuel Llamas, al que traeremos aquí un día la próxima semana. Y contigo, como presidenta de AG Madrid, y también con Alex Gutiérrez, uno de nuestros buenos amigos y emprendedor y miembro de AG también, acerca, bueno, de las oportunidades en general de emprendimiento que ofrece la Comunidad de Madrid, con bonificaciones a autónomos y otras ventajas fiscales, en la medida de sus posibilidades como gobierno autonómico, y sobre todo con una medida que le da especial satisfacción no solamente a los pequeños y medianos empresarios, sino también a los jóvenes que quieran emprender. ¿Cuál es la tarifa cero? La bonificación durante el primer año de las cotizaciones sociales, pues para todos aquellos nuevos emprendedores que quieran iniciar una actividad. Sandra. Sí, la verdad, bueno, aparte, bueno, eso fue la jornada que estuvimos tratando ayer por la noche en el garaje, en la sede de AG Madrid. La verdad que fue bastante, como yo digo, siempre yo también como visitante y como invitada a algunas otras ponencias, esta en particular no es que fuera en mi sede, pero bueno, voy a barrer un poquito para casa. La verdad que estuvo muy bien porque fue muy informativa y muy constructiva, ¿no? En el sentido de que nos quedó bastante claro en qué consiste esa tarifa cero, de que bonifican el 100% aquellos, como tú estabas diciendo, aquellos autónomos que se dan de alta como nuevos en a partir de, bueno, pues desde ya, y que al final es una forma de, bueno, subvencionable al 100% de esa tarifa reducida que cuesta ahora mismo 80 euros, que una vez terminado el año en vigor, todas las personas que hayan solicitado, aparte de la RETA, que es de data en el régimen especial de trabajadores por cuenta, autónomos, a la vez también tienes que estar pedir esta bonificación y que tienes 3 meses una vez que termine ese periodo del año para poder, para que la Comunidad de Madrid te incorpore o te devuelva ese dinero, ¿no? Que has puesto tú de la. Aparte de la Comunidad de Madrid, pues bueno, es lo que yo comenté ayer, nos facilita muchísimo la tarea en AG Madrid de llevar y de potenciar el emprendimiento a día de hoy, por todas esas medidas que están poniendo, como puede ser también la ley de mercado abierto, como puede ser de quitar los impuestos propios, y etcétera, etcétera. La verdad que es que, bueno, pues la verdad que somos afortunados de tener todas estas herramientas al alcance de nuestras manos, de nosotros desde AG Madrid ponerlo en conocimiento de todos los asociados y, bueno, nos facilita un poco la tarea y esa responsabilidad que tenemos desde las asociaciones, ya sea la de jóvenes empresarios o cualquier otra asociación. Lo cual siempre es de agradecer que las administraciones públicas, Sandra, y lo sabéis bien como jóvenes emprendedores que sois, bueno, emprendedores ya, porque muchos ya, bueno, pues aparte de atesorar una formación universitaria notable, vi mucho doble grado anoche y me agradó, personas que a pesar de no haber superado los 30 años, pues ya han emprendido varias aventuras empresariales, han montado una app o cualquier otro tipo de iniciativa. Digo, siempre es de agradecer que las administraciones públicas favorezcan la tarea de los emprendedores, que al final son los que van a crear riqueza y puestos de trabajo, ¿no? Y que son ya los empresarios del futuro y no administraciones o gobiernos que entorpezcan. ¿Cómo ves? Siempre estuviste hace algunos meses ya en la retaguardia, una tarde en Periodista Digital, y te hago la misma pregunta. ¿Tú cómo ves el pulso, tú que tratas diariamente y semanalmente con decenas, con cientos de jóvenes emprendedores, el pulso empresarial, en este caso de Madrid, porque tú representas a los asociados madrileños? ¿Tú crees que ha dejado ya de estar en vigor aquel viejo dicho que nos decían, cuando yo tengo 52 años, fíjate, cuando yo tenía 20 años, los padres de aquella época, con la mejor intención, nos decían: hijo, cómprate un piso y hazte funcionario, no te compliques la vida? ¿Tú crees que cada vez hay más interés en emprender? Sí, yo creo que sí, cada vez hay más interés y también, también el emprendimiento nace de la inquietud de que puede tener una misma persona o también de la propia necesidad. O sea, lógicamente, fíjate, en muchos países de LATAM, al final el emprendimiento está tan arraigado y es tan notorio por el simple hecho de la necesidad.
Es decir, tú tienes que sobrevivir y por lo tanto es una cosa necesaria. Y por otro lado, pues puede ser algo más cultural, como puede ser Estados Unidos, que es algo inherente dentro de ellos, que lo maman desde que son tan pequeñitos. Y bueno, lo que se puede ver ahora en España es que creo que es un poco una mezcla de ambas cosas. Es decir, esa necesidad de decir, si no hay un puesto de trabajo que sea acorde con tus ambiciones o tus aspiraciones, pues al final dices, mira, decido por querer emprender, o para aquellas personas que realmente tienen unas inquietudes que van más allá que para trabajar por cuenta ajena. La verdad que yo veo poco a poco, va a ser un cambio que se irá haciendo paulatinamente, porque evidentemente todas las cosas, esos cambios, ya sea a nivel personal o profesional, no se llevan de la noche a la mañana, pero que se va viendo que cada vez hay más interés por el emprender. Está meridianamente claro. ¿Por dónde se inclinan, ya yendo un poco a aspectos sectoriales, por qué áreas se inclinan más los jóvenes emprendedores madrileños? Pero bueno, Madrid es un perfecto espejo y una proyección del resto de España. Por cosas que tienen que ver con el mundo tecnológico, servicios. Anoche pues hablábamos con gente, ¿no?, que Alex me contaba que tenían un proyecto extraordinario y muy bonito que tenía que ver, bueno, pues con facilitar algunos de los servicios que ofrecen locales de ocio en Madrid a sus clientes, ¿no?, para hacerles más fácil pues los controles de acceso y bueno, pues de permanencia en locales de ocio nocturno, y de esa forma pues desarrollar sus actividades de una forma mucho más eficiente y con mayor seguridad, digo, o con asuntos que tienen que ver con servicios financieros, que es un poco lo que más tocan o por donde más se inclinan los emprendedores madrileños. Bueno, yo sí creo que se inclina mucho lo que, como estabas comentando y lo que te contó ayer Alejandro, es mucho lo digital, ¿no? Al final yo creo que la pandemia ha hecho un punto de inflexión en el sentido de que todos los negocios han dado pues, un giro en el sentido de que se han ido adaptando a la digitalización, a las nuevas tecnologías, y esto se ve que algunos de los proyectos cada vez son más digitales, o incluso también lo que sale mucho son e-commerce o marketplace, ¿no? Es decir, en general, todo aquello que sea digital, al final, que no, es algo que favorece muchísimo a la hora de gestionar, pues como decía ya Alejandro, es una forma de controlar ese aforo o una forma también de, como algún emprendedor que tenemos en AG Madrid, de que tiene una aplicación de que le permite saber si en los restaurantes que estés tú cercanos a ti en ese momento determinado, en qué sitio puedes reservar en ese momento de forma instantánea. Entonces, bueno, hay un poco de todo, pero es verdad que el tema de la digitalización, todo lo tecnológico y la innovación está a la orden del día. Me parece un mundo absolutamente apasionante. Oye, tendremos oportunidad de charlar en más ocasiones, Sandra, y durante más minutos. ¿Tenéis alguna cosa, no sé, prevista o algo que nos puedas desvelar en las próximas semanas o en los próximos meses? ¿Alguna actividad interesante en AG Madrid, en la Asociación de Jóvenes Empresarios? Bueno, estamos cerrando la siguiente jornada con la Comunidad de Madrid, que sería el próximo jueves 16 de febrero. Qué bien. Será... Todavía no podemos desvelar mucho más, será también en nuestra sede. Ajá. Y la temática es de inversión y de financiación. Un poco de cara también a los emprendedores, pues que no vean que hay más allá o bien de las 3 Fs de amigos tontos, como se dice, y de familia, que también hay más allá del banco, y que hay una financiación alternativa y que también existe una inversión, ¿no? Es decir, siempre que a los inversores les pueda cuadrar un proyecto porque bien sea rentable y sea escalable, pues evidentemente hay muchos de los fondos o incluso personas particulares que se lanzan a invertir en proyectos de startup. Bueno, cuando yo era joven lo llamábamos, pues no sé, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo del capital riesgo, ¿no? Family Office, todas estas cosas. Oye, me ha gustado lo de las 3 Fs. Family, Fools and Friends, ¿no? Las 3 Fs a las que puedes tocar, pues para pedir un empujoncito inicial cuando no tienes una buena idea, pero no tienes dinerito, ¿no? También lo llamábamos hace tampoco muchos años, Business Angels. No sé si se siguen llamando así, pero bueno, me parece un tema fascinante. Yo no lo voy a perder. El próximo 16 de febrero. Oye, Sandra Cerrada, presidenta de AG Madrid, Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, que muchísimas gracias y que nos vemos pronto. Cuídate y te envío un saludo muy cordial.
Nada, gracias a ti, Eurico. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Evocamos ya la recta final de esta retaguardia de este viernes 27 de enero de 2023 y saludamos a Carlos Paz, nuestro mejor analista geopolítico. Don Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas. Muy buenos días, un placer como siempre estar con vosotros. Oye, un placer tenerte y un honor como siempre tenerte aquí. Oye, vamos a repetir por enésima vez en este programa. Tú llevas muchos años escribiendo libros y participando y coordinando y moderando cientos de tertulias, de mesas redondas en distintos foros dentro y fuera de España. Vamos a aclarar de una maldita vez dos cosas. Diferencia entre árabes y musulmanes, bueno, esto si quieres para después, pero sobre todo, ¿qué demonios, qué diablos es el terrorismo yihadista? El yihadismo como término es un neologismo occidental, no existe ese término en Oriente. La yihad es un precepto, el quinto precepto del Islam, pero habrá que aclarar que la yihad tuvo una consecuencia y una explicación histórica en el momento de la vida de Mahoma y del momento de la gran expansión. La yihad ahí se entiende como el esfuerzo, su significado. Hay una yihad o akbar, la yihad mayor, que sería el esfuerzo por ir mejorando como persona, de enfrentarse al mal y vencerle. Y hay una yihad menor, como se estipula en el Islam, que es el proselitismo del Islam. La lucha la conquista de territorios en favor del Islam a través de la espada se revocó hace muchísimo tiempo. Aclarado esto, habrá que entender que lo que entendemos como yihadismo es el islamismo, que muchas veces se pone el epíteto de radical. No hay un islam radical y un islam moderado. Hay un islam y hay muchas interpretaciones del islam. De hecho, la parte mayoritaria, el 80%, del mundo suní, tiene 4 escuelas. 2 de ellas sí aceptan estos actos que entendemos como yihadismo. Preferentemente la escuela Hanbalí de Arabia Saudí, de donde sale el wahabismo, y en algunos aspectos la escuela malikí del norte de África, que alienta otra parte del islamismo, que es la hermandad musulmana. Entonces habrá que entender que el islamismo, que es la parte del islam, la interpretación del islam que quiere imponer la sharia como única fuente de derecho, eso es el islamismo, y una parte de ellos entienden que se puede hacer esa implantación de la sharia a través de la violencia. Está meridianamente claro. Carlos, bueno, antes de continuar con la conversación, tu valoración sobre el terrible asesinato que se ha producido en las últimas horas en Algeciras a manos de un loco, de un fanático que, bueno, pues decía asesinar al sacristán de la iglesia de La Palma en Algeciras, pues en nombre de Alá. Y luego te voy a seguir preguntando acerca de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y del seguidismo bobalicón y propagandista de buena parte de la izquierda radical en España. Pero valórame primero en frío el asesinato del sacristán. El execrable asesinato del sacristán, puesto que muchos medios de comunicación hablan de fallecimiento y utilizan un lenguaje enteramente buenista, el asesinato, y que puede ser catalogado perfectísimamente como acto terrorista, es producto de una malísima o nula intencionalidad por controlar la inmigración. Se avisa muchas veces, y desde aquí lo hemos hablado muchas veces, que servicios de inteligencia de Oriente Próximo con los que estoy en contacto nos avisan con nombres y apellidos de yihadistas. Hoy se calcula que en territorio nacional hay entre 2 y 3.000 yihadistas dispuestos a hacer este mismo acto y hecho de cosas. La nula actuación, no solamente policial, sino judicial, la intencionalidad, porque no es la culpa de la policía ni de los jueces, la intencionalidad de no hacer nada, de esas puertas abiertas, de no entender que hay tipos de inmigración, y no solamente la islámica y de otros tipos, sino que dentro de la islámica habrá que entender que gentes que vienen adoctrinadas de este tipo de escuelas de las que hablaba antes, de las escuelas colánicas y de su trasfondo cultural, habrá mucho más riesgo de que esto pase. Por supuesto, hay gentes, como es el caso, que son incapaces de integrarse y que odian el país de acogida. Y esto es lo que ha sucedido. Cuando el buenismo, cuando la ignorancia, cuando las políticas de puertas abiertas, cuando se quiere entender que la inmigración tiene que ser buena, aunque la realidad nos demuestre que esto no es así. Cuando las políticas se entienden de este modo, las consecuencias son estas, porque hoy lloramos la muerte del sacristán de Algeciras, pero dentro de una semana
volverá a suceder porque no se pondrá ningún remedio. Esos políticos de izquierdas que con el buenismo nos llaman a la mesura, a la tolerancia, yo no llamo a ninguna algarada, llamo a la sensatez de controlar la inmigración, pero para ello España tendría que tener la soberanía suficiente como para decidir en cuestiones en materia de inmigración, y hoy no las tiene, y lo peor de todo es que no las quiere tener. Os habéis enterado. Es decir, me gusta hablar con Carlos Paz porque, y lo digo además sin ninguna jactancia ni ninguna impostación, es el tío que más sabe en España y en buena parte del resto del mundo de esto. Le he pedido primero que nos dé una explicación cabal, concreta y absolutamente documentada de qué es el yihadismo, cosa que desconocemos completamente en Occidente, y después hemos hablado del execrable crimen, asesinato, y ha puesto el dedo en la llaga, el control de la inmigración. Ya sé que todos vosotros lo sabéis, pero todos estos políticos de izquierdas y de extrema izquierda que arriman el ascua a su sardina electoral y hacen propaganda, pues se quedan solamente con la parte de la copla que les interesa. Otro sí digo, y no te voy a preguntar específicamente por Alberto Núñez Feijóo, lo he dicho, lo podría haber dicho cualquier otro líder que no fuera de esa maldita cuerda woke dominante, ¿no? Le ha caído lo del pulpo al líder del Partido Popular para una vez que, bueno, para una vez no, pero que ha dicho algo, me parece que además lo ha dicho con muchísima prudencia, porque Feijóo nadie le podrá acusar de ser un ultra, ni un reaccionario, ni un radical o tal. Y dice, bueno, vamos a ver, los cristianos hace siglos que no matamos por nuestra religión. Es verdad que no se puede criminalizar ninguna religión. Aquí con Carlos Paz explicamos de una forma muy cabal qué es el Islam, pero bueno, es verdad que este tío, bueno, pues pertenecía a la confesión que pertenecía. ¿Dónde diablos, Carlos, está el demonio en esas declaraciones de Feijóo, macho? Porque le han comido vivo. Cualquier comentario contra algo que tenga que ver con la imposición de la inmigración, contra el mundialismo, contra la globalización, seas de derechas, de izquierdas, hay mucha gente de izquierdas o algunos de izquierdas que están empezando a entender lo que son las fronteras, lo que es la inmigración, lo que es la soberanía, les tildan de ultraderecha, de racistas, de este tipo de tonterías. Yo que tengo querencia por el Islam, que lo conozco porque, como se dice, la frase no me gusta, pero tengo amigos y voy a círculos islámicos, me consta que este tipo de gente, ese yihadismo, atenta también contra una parte del Islam, preferentemente contra el Islam minoritario, contra los alawíes, contra los ismailíes, contra los chiíes. Y esto se entiende muy bien en Oriente Próximo, y esta distinción de las que hablo son distinciones que lo sabe cualquier persona en Oriente Próximo. No nos pueden decir que somos islamófobos, que somos racistas, que somos xenófobos, una serie de epítetos que intentan anular el análisis de las personas, que vemos la realidad y en función de la realidad emitimos un juicio, y no al revés, como hacen el progresismo, que parte de un apriorismo ideológico e independientemente y dándole absolutamente igual la realidad, intentan imponer su ideología. Esta es la realidad. Feijóo ha dicho un comentario que es básico y que se tiene que empezar a entender ya, porque de no entender que hay que controlar la inmigración, que si es islámico habrá que ver qué tipo de islam viene aquí, si es que tiene que venir algún tipo de islam, que España tenga soberanía para controlar la inmigración. Si esto no se empieza a entender, pero ya pudiésemos llegar a un punto de no retorno, como ya está sucediendo, ya ha sucedido, ya no tiene solución la cuestión de Francia, por ejemplo. Zonas de Francia que van a tener que ser abandonadas a su suerte. En Barcelona empieza a comenzar este proceso. Hay policías que hablan de esto. Hay un libro que se publicó hace 2 meses, Don't Fuck the Police, en donde Samuel Vázquez, el autor, nos habla de este tipo de cosas, de las zonas llamadas zonas no-go. Ya se está dando. Estamos al borde de llegar a ese punto de no retorno y que no haya solución. La cuestión es muy importante, es dramática. Oye, en Cataluña ya hay zonas no-go. Ayer lo hablábamos a cuenta de otro asunto, era en otro medio, ¿no? Me parece que era con Eric Encinas, ayer o anteayer. Hay municipios en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en Vic, por ejemplo, y algunos otros que están tomados por la inmigración, que toda tiene el mismo origen. La mayoría son naturales de Marruecos y, por tanto, devotos del sultán, ¿no? Barrios donde no entra ni la policía. No hace falta irse a Marsella, Carlos. Habló Bestringe de la posibilidad de una guerra civil en Francia. En Siria, un país por el que tengo enorme querencia, el origen de la guerra en Siria fue precisamente de lo que estamos hablando, siendo un país de mayoría islámica, esa minoría yihadista, que aquí se llama, fomentó y creó la guerra que aún hoy sigue existiendo. Estas cosas parece que con nosotros no nos va, que a nosotros nunca nos va a tocar,
pero las cosas pasan, se está advirtiendo. Hay gente experta en la materia que nos hablan con cifras, por ejemplo, Rubén Pulido, al que siempre recurro, puesto que creo que en cuestiones de cifras es una de las personas que más sabe en este país. Bueno, pues nos están advirtiendo qué hace falta para que los políticos entiendan que es una realidad, que es una problemática y que entraña un dramatismo exacerbado, que es que estamos hablando del ser o no ser de España. Quizá es más grave, y sin quizá, es más grave que la cuestión del independentismo. Dejaría de existir, habría zonas de España donde dejaría de existir España de facto, imponiéndose esa sharia que el yihadismo quiere imponer y que se traduciría en que las mujeres no podrían ir vestidas en sus propios barrios de las maneras que ellas mejor tengan a bien, que no nos podríamos tomar una cerveza, que no podríamos pasear con un perro o no podríamos llegar a fumar por la calle. Esta es la realidad. En países de Europa, en Suecia, ya lo que está haciendo ha dado la vuelta a la situación después de haber experimentado en sus carnes el dramatismo del multiculturalismo. Están echando la maquinaria hacia atrás y ahora lo que está haciendo Suecia es pidiendo cordura y sensatez para el control de las fronteras, para el control de la inmigración. Ya el buenismo está de modé en Europa, que está pasado de moda. Está claro. Nos quedamos sin tiempo, Carlos Paz. La semana que viene, si te parece, charlamos un poco de, bueno, no quiero hacer el chiste facilón, pero es que es verdad, de lo que parece ya la guerra de Gila, de si podemos reparar 15 o 20 tanques Leopard de estos de los años 90 que están ya que se le caen las ruedas a la oruga y el cañón y tal, y se los enviamos a Ucrania o no se los enviamos, y también la posición de las ministras y ministros podemitas comunistas del gobierno de España, la niña de la curva que lleva ya desgañitándose con ese infantil no a la guerra, pues desde hace días, porque creen haber encontrado ahí un filón. La semana que viene, si quieres, hablamos un poquito de Rusia, de Ucrania y de cómo demonios puede acabar todo esto. Carlos Paz, muchísimas gracias. Te envío un abrazo. Cuídate. Un abrazo y muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias, Carlos Paz. Y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta última retaguardia de la semana, viernes 27 de enero. El próximo lunes ya será 30, ya tendremos prácticamente liquidado este primer mes del año. Habrá más noticias y volveremos a la retaguardia en Periodista Digital.